Es un enorme gusto poder presentar a nuestra siguiente experta. Quien nos acompaña en este momento es la doctora Esmeralda García Padilla. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de Medicina, especialista en anestesiología por la Universidad de Veracruzana, anestesióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social, con un diplomado en medicina de dolor avalada por la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Asociación de Cuidados Paliativos. Damas y caballeros, hoy compartiendo el tema lineamiento farmacológico en escenarios de intubación. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Todo suyo el escenario de leves capacitaciones. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Esmeralda García Padilla, médico anestesiólogo del Hospital General de Zona número 48 del IMSS, aquí en Ciudad de México. Pues bueno, vamos a hablar sobre un tema muy importante, el cual la gran mayoría de los médicos generales y médicos especialistas, pues debemos de tener conocimiento, ¿no? Los lineamientos farmacológicos en escenarios de intubación. Pues bueno, vamos a ver, ¿qué es la intubación orotraqueal? Pues es un procedimiento médico donde se asegura la vía aérea en pacientes con riesgo mediante la colocación de un tubo endotraqueal en salas de emergencia y de operaciones. Se realiza una intubación para mantener y liberar las vías respiratorias, además de facilitar la oxigenación y la ventilación. Vamos a tener distintas indicaciones en las cuales pues vamos a tomar en cuenta al paciente, el caso del paciente, para valorar si es que es candidato a una intubación y si va a mejorar, ¿no? En este caso, pues cuando llega nuestro paciente al área a donde lo vayamos a valorar, normalmente pues son urgencias, vamos a ver el estado mental en casos de traumatismo craneal o sobredosis de medicamentos. Es una indicación para realizar la intubación. La previsión de una obstrucción de las vías aéreas, es decir, en un paciente con riesgo de que haya algún edema en la vía aérea, como en caso de pacientes con quemaduras faciales, una epiglotitis o un importante traumatismo facial o bucal que pueda llegar a causar el cierre de la vía aérea, hay que permeabilizar entonces en este caso la vía aérea para asegurarla por completo. La obstrucción de las vías aéreas superiores, por ejemplo, tras un edema, lo que hablábamos, un traumatismo, un tumor o una hemorragia. El paciente que nos llega también en apnea por completo, cianótico, sin falta de oxígeno, es necesaria una intubación rápida. También la ineficacia de la expulsión de secreciones en caso de pacientes, por ejemplo, con COVID, pacientes con alguna neumonía o con alguna crisis asmática, en la cual no está adecuadamente la funcionalidad de los cilios a nivel pulmonar y entonces las secreciones se están acumulando tanto que es necesaria una intubación. El riesgo elevado de broncoaspiración también en pacientes con traumatismos o pacientes embarazadas, por ejemplo, que se consideran pacientes de estómago lleno. Es necesario una intubación en pacientes obstétricas con sangrado, con choque hemorrágico, con traumatismo abdominal, ¿no? Entonces hay que pensar siempre en una intubación al momento de elegir nuestra anestesia o en este caso nuestro manejo respiratorio. La insuficiencia respiratoria aguda y pues también para mantener la ventilación en un procedimiento quirúrgico, ¿no? Eso ya sería como un momento ya más programado. ¿Cuáles van a ser nuestros beneficios? Pues vamos a proporcionar una relativa protección frente a la aspiración pulmonar. Recordemos que los tubos endotraqueales pues tienen un globo al finalizar de su colocación, o sea, en la punta pues del tubo endotraqueal, ese globo nos va a permitir cerrar por completo o hacer hermética por completo la vía aérea y evita que haya broncoaspiración. Perdón. La que sigue pues mantiene un conducto de baja resistencia adecuado para el intercambio gaseoso y respiratorio, ¿no? Entonces, en este caso, pacientes que comentábamos con neumonía o con hipersecreciones, nos permite un adecuado intercambio gaseoso, además de mejorar la cantidad de oxígeno que le estamos mandando a los pulmones, ¿no? La que sigue, pues acopla los pulmones a los dispositivos de asistencia respiratoria y de terapias en aerosoles. Si el paciente, por ejemplo, viene con una taquipnea,
Entonces, al momento de sedarlos y intubarlos, colocarlos o conectarlos al ventilador, nos permite a nosotros con el ventilador manejar la ventilación de tal forma que mejoremos la oxigenación y la eliminación del CO2, ¿no? Que va a ser nuestro gas pues que se elimina por la vía aérea y que nos puede causar alteraciones hemodinámicas. Entonces esto nos permite acoplar completamente al paciente al ventilador. Es útil para la creación de una vía para la eliminación de secreciones en estos pacientes, por ejemplo, de COVID o de una neumonía atípica, en donde vemos que por el tubo endotraqueal hay muchísimo moco, muchísimas secreciones. Como en la imagen vemos, ya ven que hay como una línea azulita, esa es, pues no es una sondita de aspiración, es aparentemente una guía para la realización de la intubación, pero justamente así como en la imagen colocamos nosotros nuestra sonda de aspiración y podemos aspirar directamente hacia la tráquea el moco que haya dentro de, y así mejorar la ventilación o el intercambio gaseoso, ¿no? En los pulmoncitos. O justamente los enfermeros, nuestros compañeros enfermeros o enfermeras, que nos ayudan con los lavados bronquiales, ponen directamente al tubo solución salina y eso permite hacer un lavadito bronquial, mejorando así la posibilidad de saturación del paciente, ¿no? Mejorar la saturación y la ventilación del paciente. Por supuesto, vamos a evaluar los escenarios, evaluar la urgencia de la intubación. En el caso de la parte de abajo, cuando sabemos que no es urgente, pues vamos a tener una intubación orotraqueal programada. ¿En qué casos vamos a tener este tipo de intubación? En el quirófano, ¿no? En una cirugía programada, en ese paciente que llega con sus laboratorios, con su valoración previa de distintas especialidades, cardio, medicina interna, anestesiología. Ese es el paciente que se va a intubar de forma programada. Y pues el de arriba pues nos habla de un paciente que llega a urgencias, no sé, ¿no? Algún paciente con traumatismo, con sangrado, con pérdida de la conciencia. Entonces aquí vamos a realizar una intubación de secuencia rápida. En estos casos, pues las áreas más comunes en donde utilizamos esta intubación de secuencia rápida, pues es el área de urgencias y el área COVID, ¿no? Aunque tenemos distintas formas de hacer una intubación en el área COVID y en el área de urgencias, pero son prácticamente los mismos pasos que vamos a seguir. Bueno, primeramente vamos a evaluar los signos y síntomas de nuestro paciente. Primero, pues el nivel de conciencia, ¿no? Si el paciente nos llega con obnubilación, con estupor o coma, pues pueden tener una causa de origen respiratorio, como una hipoxia, una hipercapnia o una causa metabólica o también pues neurológica, ¿no? Directamente. La causa metabólica como una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar, ¿no? En caso de pacientes diabéticos. En caso neurológico, pues tal vez un evento vascular cerebral, ¿no? Entonces sí hay que tomar mucho en cuenta cómo es que llega nuestro paciente. Segundo, vamos a tomar en cuenta la piel, la cianosis o la coloración moradita, como vemos en la imagen, es un signo externo de la desaturación de la hemoglobina. La presencia también de piel fría acompañada de sudoración sugiere un estrés autonómico intenso o un fallo circulatorio. Entonces, en este caso, pacientes con cianosis, hay que pensar que presenta alteraciones a nivel respiratorio, ¿no? Y por supuesto la respiración, es muy importante observar el grado de esfuerzo respiratorio si es que los pacientes están utilizando los músculos accesorios de la respiración para poder realizar el esfuerzo, y también la presencia de bradipnea o menor de 10 respiraciones por minuto o una taquipnea más de 30 respiraciones por minuto, ¿no? La bradipnea nos habla de una alteración respiratoria directamente, mientras que la taquipnea nos puede hablar sobre alguna alteración ya metabólica, no tanto respiratoria. Pero primero hay que estabilizar a nuestro paciente con la ventilación y después investigamos la causa. Ahora vamos con el material. Bueno, en este caso esta es una imagen de mi máquina de anestesio.
En el caso de urgencias, que es donde más nos vamos a enfocar, pues es prácticamente lo mismo, pero aquí se los pongo de forma pues un poco más ordenada, lo que debemos de tener y cómo lo debemos de acomodar en caso de que no sepamos cómo es el acomodo, ¿no?, de nuestros medicamentos. Imaginemos que esta pues va a ser la mesa mayo en la cual enfermería va a poner todo nuestro equipo para la intubación, ¿no? Normalmente pues iniciamos en nuestro material con el laringoscopio con hoja correspondiente, ¿no? La hoja correspondiente, aquí les pongo una pues mnemotecnia rápida. Hoja 3, Macintosh. Macintosh es la hoja curva, la que vemos ahí en la imagen. Hoja 3 para cuello corto y hoja 4 para cuello largo. Hoja 3 para mujeres pequeñas y hoja 4 para hombres grandes, ¿no? Disculpen. Y luego tenemos los tubos endotraqueales. El tubo va a ser de acuerdo al paciente. En mujeres va a ser de 7 a 7,5 de diámetro. En hombres va a ser de 8 a 8,5. Esto es como una regla muy común, ¿no?, que nosotros utilizamos, aunque, por ejemplo, hay mujeres de 1,70, 1,80 de estatura, entonces podemos llegar a colocar hasta tubos 8 o hasta 8,5 para mujeres muy grandes, ¿no? Hombres que son al contrario, muy chaparritos, podemos llegar a colocar un tubo 7,5 o un 8, y en hombres muy grandes como de 1,90 para arriba, podemos llegar hasta usar un tubo 9, ¿sí? Entonces, depende del tamaño de nuestro paciente, de su estatura, vamos a utilizar, pero esta es prácticamente la regla que nosotros mantenemos, ¿no? Acá arriba tenemos la cánula de Guedel y medicamentos inhalados. Aquí nos faltó la canulita de Guedel, pero los medicamentos inhalados son bastante importantes en pacientes con hiperreactividad bronquial. ¿Cuáles van a ser nuestros medicamentos inhalados? Pues es el salbutamol y la beclometasona. Y la cánula de Guedel siempre la debemos de tener, siempre, porque cuando dormimos a nuestro paciente normalmente colapsa la vía aérea con la misma lengua y nos es a veces imposible poderlos ventilar con la sola mascarilla. Es por eso que es necesaria la canulita de Guedel para permeabilizar la vía aérea antes de realizar la laringoscopía. Entonces, sí es bien importante que la utilicemos. Los medicamentos cardíacos se los dejé acá atrás. Estos son los que vamos a usar en anestesio cuando estamos en cirugía. Normalmente estos no se cargan. Estos solamente los tenemos en carrito rojo en urgencias por cualquier paro cardíaco, cualquier bradicardia, ¿no? En caso de bradicardia, pues tenemos la atropina, que va a estar diluida en solución salina. Es 1 mililitro que trae el ámpula, entonces ese mililitro lo vamos a diluir a 9 mililitros de solución salina para que nos quede a 100 miligramos por kilogramo, perdón, 100 microgramos por mililitro de la jeringa, y así más o menos en una paciente, pues por ejemplo de 1,50, 1,70, pasamos 500 microgramos de atropina en caso de bradicardia, ¿no? Paciente de 1,80, pasamos 800 microgramos de atropina. Entonces, por eso lo diluimos, para que no se taquicardice tanto nuestro paciente y sea más fácil poderlo pasar, ¿no?, por vía intravenosa. Y la adrenalina, esto solamente va a ser en caso de paro cardíaco. Este se va a pasar directamente vía intravenosa, o si el paciente tiene catéter central, pues de forma directa. Son los que vamos a cargar. Y pues enfrente, en la parte de enfrente, vamos a tener nuestros anestésicos, que pues bueno, ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Continuamos con el material. Pues el material que vamos a utilizar en el área de urgencias va a ser un ambú, más su mascarilla facial, que la tenemos aquí en la imagen, más una fuente de oxígeno. En caso del quirófano, pues tenemos nuestra máquina de anestesio que tiene completamente el circuito, tiene su bolsa reservorio, tiene el oxígeno, pero en caso de urgencia el ambú es lo más utilizado. Abajo vamos a tener la fuente de aspiración con una cánula de aspiración o cánula de Yankauer. Y del lado izquierdo de la imagen vamos a tener una guía para tubo endotraqueal. Como vimos en la imagen pasada, que les comenté que ahí podemos aspirar,
nosotros colocamos la guía del tubo endotraqueal para mejorar la intubación o hacerla mucho más fácil en caso de vía aérea difícil. Entonces esta guía va a ir dentro del tubo endotraqueal para mejorar la punta de nuestro tubo y así poder llegar directamente a las cuerdas vocales sin necesidad de hacer alguna otra maniobra. Entonces la guía nos permite modificar el tamaño, bueno, más bien como la punta, ¿no? del tubo endotraqueal y pasarlo directamente, ¿no? Entonces hay que lubricar siempre en nuestro tubo antes de poner la guía, ya sea con lidocaína o con solución salina, para que al momento de la intubación podamos realizar el retiro de la guía sin ningún problema, sin que se atore. Dentro de los primeros pasos, ¿qué vamos a hacer? A la hora de comenzar la intubación, pues primero vamos a hiperoxigenar al paciente durante unos minutos, como vemos en la imagen, la mano en posición de C, con los 3 dedos de abajo de nuestra manita, el meñique, el medio y el índice. Vamos a colocar nuestros deditos de forma que hagamos una hiperextensión en la mandíbula, proyectando hacia adelante. Esta es la posición de olfateo. En caso de lactantes o recién nacidos, la posición debe ser neutra y se va a colocar una almohadita debajo de los hombros para mejorar la extensión y los alineamientos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este es un circuito anestésico, pero en el caso de una situación de urgencias, pues nuestra manita debe estar justamente como en la imagen, colocada así en la mascarilla, y nuestra otra mano va a ir en el ambú directamente para estar ventilando al paciente con el oxígeno hasta 5 a 10 mililitros de oxígeno. Y bueno, ya vamos a empezar con la farmacología. Ya que estemos hiperoxigenando a nuestro paciente, nuestros medicamentos ya deben de estar preparados. Primeramente vamos a hablar sobre la sedación, que es con el grupo de benzodiazepinas. Este paso pues se puede eliminar en una situación de urgencia. Las benzodiazepinas pues son prácticamente ansiolíticos, hipnóticos, un sedante que no nos va a ayudar de forma rápida para una intubación. Entonces este lo podemos omitir. En el caso 2 vamos a poner una analgesia con el grupo de los opioides. Esto es necesario pues para eliminar el efecto doloroso al momento de realizar la laringoscopía. Es necesario colocar un medicamento analgésico para evitar que haya cambios hemodinámicos tan fuertes al momento de hacer la laringoscopía. ¿Ok? El tercer paso va a ser la relajación muscular con el relajante muscular. Este debe ser de rápido inicio en casos de urgencia, porque sabemos que pues, hay varios tipos de relajantes musculares, no nada más hay rápidos, hay de varios. Y el cuarto punto va a ser la inducción con los medicamentos inductores. Esto nos va a producir sueño y apnea en el paciente y pues hay que elegir el ideal en caso de inestabilidad hemodinámica. El objetivo de estos es causar la pérdida del conocimiento y la relajación muscular rápidamente, dentro de 45 a 60 segundos. Tiene que ser completamente rápida nuestra inducción. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la sedación. En el caso de la sedación, lo que utilizamos es el midazolam, que es una benzodiazepina con efecto hipnótico, ansiolítico, sedante, miorrelajante y, por supuesto, anticonvulsivante, que tiene como ventajas la rapidez con la que actúa sobre el sistema nervioso central y la brevedad de su acción. El paciente al que se le administra pues, la sedación con MIDA se puede intubar a los 3 minutos sin ningún problema. La situación es que pues, a veces no tenemos ni 3 minutos, ¿no? Lo que queremos es la rapidez con la que pues vamos a intubar, ¿no? Entonces les digo, lo podemos dejar un poquito de lado. Esto solamente es en caso de que el paciente no venga con desaturación tan grave o pacientes con alguna cirugía programada, ¿no? Entonces lo vamos a dar a dosis de 0.02 a 0.1 miligramo por kilogramo. En dosis muy altas puede llegar a ser hipnótico, 0.1 a 0.4 miligramos por kilogramo de peso,
Pero aquí, ojo, también este medicamento, por eso lo puse, es utilizado muchísimo en urgencias como prácticamente toda nuestra inducción. Muchos urgenciólogos la utilizan como inductor, como relajante, como opioide, como sedante, y lo que hacen es dar una dosis única de 7.5 miligramos a 8 miligramos en un paciente, y con eso intuban, o sea, ya no ponen ningún otro medicamento más que el midazolam. No es lo ideal, más que si en urgencias es lo único que tenemos, porque a veces sucede que en el hospital y en el área de urgencias solamente hay este medicamento, pues es mejor esto que nada, ¿no? Entonces, pues sí, no es lo ideal, pues, utilizar nada más el midazolam para intubar, pero si es lo único que hay, pues lo podemos utilizar. 7.5 a 8 miligramos en dosis única. Y en 3 minutos, pues ya podremos realizar la intubación, pero sí vamos a ver el descontrol de la hemodinamia de nuestro paciente, ¿no? Ahora vamos con la analgesia. La analgesia pues la van a dar nuestro grupo de medicamentos llamados opioides. Estos son los más utilizados en situaciones de urgencia, que son sedantes y aparte son analgésicos, debido a que actúan sobre los receptores de opioides en el sistema nervioso central y que pueden ser muy útiles como ayudantes a la intubación de pacientes con dolor muy intenso. Estos proveen pues gran estabilidad hemodinámica. Al disminuir el dolor, pues definitivamente nuestro paciente va a tener una estabilidad, ¿no? Y pues a grandes dosis van a causar inconsciencia y no producen apnesia como el midazolam, que el midazolam sí produce apnesia retrógrada. En este caso el Fenta pues nos va a dar dos efectos benéficos para nuestro paciente. Por eso es que les decía, podemos omitir el midazolam, porque aparte de ser analgésico, es sedante, tiene un efecto sedante. Entonces con el Fenta logramos esos dos efectos, ¿no? Que realmente con el MIDA es lo que buscamos a dosis bajas, que es la sedación, pues lo omitimos y mejor colocamos nada más o iniciamos nuestra inducción con puro Fenta. ¿Cuál va a ser la dosis? Va a ser de 1 a 3 microgramos por kilogramo. Yo les recomiendo que sea a 3 microgramos por kilogramo de peso para una dosis de inducción. A dosis de 1 es muy poquito, dosis de 2 igual, es mejor a 3 para que no haya tanta alteración del estado hemodinámico. El tiempo de inicio de efecto es de 2 a 3 minutos, igual que el MIDA, como vimos anteriormente, y su duración es de 30 a 60 minutos. Es por eso que es el que ponemos primero antes de pasar los otros medicamentos, para darle tiempo al Fenta de que actúe y no tengamos dolor al momento de realizar nuestra laringoscopía. Después vamos con la relajación muscular. Aquí pues el relajante muscular que era más utilizado era la succinilcolina. Este es un relajante muscular despolarizante, de hecho es el único con el cual disponemos actualmente. Y este va a actuar fijándose a los receptores de acetilcolina. Primeramente los estimula y cuando ya los receptores están completamente saturados, se relajan los pacientes. Este relajante era muy bonito porque su duración era solamente de 5 a 10 minutos. Entonces, si no podías intubar a tu paciente, en 10 minutos ya sabías que no tenías relajante muscular o tenías poco efecto del relajante muscular. Entonces, no había ningún problema. El bloqueo prolongado, pues se puede hacer grande o se puede hacer más largo, pues, de 20 a 30 minutos en algunas situaciones, cuando la pseudocolinesterasa está baja o cuando tenemos insuficiencia hepática. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes. La dosis que se emplea para la intubación va a ser de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso vía intravenosa. También un beneficio que tiene la succinilcolina pues es que tenemos al paciente relajado en menos de 1 minuto. Entonces actúa súper rápido y la duración de su efecto, les digo, es muy corto, de 10 a 15 minutos. Ya no tenemos efecto del relajante muscular y eso era el beneficio. Por eso antes se utilizaba como parte de nuestra secuencia de intubación rápida, pero se vieron muchos efectos secundarios en nuestros pacientes al momento de crear estas fasciculaciones. Pues aumentaba la presión intracraneal, la presión intraocular
aumenta la cantidad de potasio en nuestros pacientes nefrópatas o con una hipercalemia, si es que no sabíamos. Si el paciente venía con una hipercalemia y nosotros colocábamos succinilcolina, podríamos causar hasta arritmias o hasta paro, ¿no? Entonces por eso se dejó de utilizar. Y actualmente el más utilizado pues es el rocuronio. Este medicamento pues es un bloqueador, un neuromuscular no despolarizante y pues se recomienda cuando hay justamente estas contraindicaciones para la aplicación de succinilcolina, que realmente ya les digo, en hospitales, realmente en casi todos los hospitales ya no se utiliza la succinilcolina como relajante muscular de primera indicación para intubación de secuencia rápida, ya es el rocuronio, ¿no? Entonces, este grupo de medicamentos, pues es el único, pues aquí está, ¿no? El único recomendado en escenarios de emergencia por su rápido efecto y corta duración en comparación con otros agentes de su grupo. El rocuronio a dosis altas, es decir, a 1 miligramo por kilogramo de peso, vamos a tener un efecto al minuto. No es tan corto como la succinilcolina, pero sí lo vamos a tener rápidamente, ¿no? En 1 minuto vamos a tener al paciente completamente relajado. Y su duración aquí sí es más larga, de 30 hasta 50 minutos tenemos el efecto del rocuronio, se alarga bastante, no es tan corto como la succinilcolina, que es de 10 minutos, pero ya tenemos revertidores de relajante muscular del rocuronio, que es realmente específico y no tenemos ningún problema, ¿no? Lo podemos usar el revertidor sin problema, así en caso de que no podamos intubar a nuestro paciente. En caso de tener su Gamadex, pues lo podemos utilizar para revertir el efecto del rocuronio, o también la neostigmine, que es el otro revertidor de relajante muscular. Y por último tenemos la inducción. La inducción se va a hacer por medio de inductores justamente. El principal que usamos es el propofol, que es un hipnótico intravenoso con propiedades farmacocinéticas muy rápidas al aumentar la depresión del sistema nervioso central mediada por el GABA o el ácido gamma aminobutírico. La característica que tiene es muy buen medicamento. Solamente hay que tomar en cuenta cómo es que viene nuestro paciente de acuerdo a sus resistencias vasculares. Si viene nuestro paciente chocado con baja reserva o con presión arterial media baja, seguramente nos la va a bajar mucho más el propofol, baja las resistencias vasculares periféricas y podemos llegar a tener un paro cardíaco por la baja resistencia. Entonces hay que tener cuidado, no es el ideal en pacientes con choque. Así que hay que tomar en cuenta que existen otros inductores que nos pueden ayudar para casos de urgencias, de emergencias, o por ejemplo, si es lo único que tenemos, porque a veces trabajamos con lo que hay dentro de los hospitales de institución, si es el único medicamento que tenemos y vemos que el paciente viene con baja resistencia, hay que decirle a la enfermera que nos inicie una infusión con norepinefrina o con dobutamina, con algún medicamento que nos ayude a elevar nuestra presión arterial antes de hacer la inducción. Entonces, lo más usado pues es la nore cuando llega el paciente chocado, ¿no? La norepinefrina. Entonces, iniciamos nuestra infusión de nore, mejoramos las resistencias vasculares y ahora sí realizamos nuestra inducción con propofol. Aquí nos lo marca como edad, o sea, de acuerdo a la edad, pues es la dosis. En pacientes menores de 60, de 2 a 2.5 miligramos por kilogramo de peso. En pacientes mayores de 60 años, de 1.6 a 1.7 miligramos por kilogramo de peso. Y en pacientes ancianos, a 0.7 miligramos por kilogramo de peso. Yo les comento, si van a poner una buena dosis de fentanil a 3 microgramos por kilogramo de peso, hasta 4 microgramos por kilogramo de peso, lo podemos usar el propofol como inductor a 1 miligramo por kilogramo de peso. No es necesario usarlo tan alto a 2. Entonces, con 1 miligramo por kilogramo es más que suficiente para hacer una buena inducción.
Continuamos con los inductores. En este caso vamos a hablar del etomidato, que es un anestésico intravenoso no barbitúrico, conocido por su estabilidad cardiovascular. Se trata de un derivado del imidazol en el agua. El etomidato actúa aumentando las vías inhibitorias del GABA en el sistema nervioso central. La gran característica pues, de este inductor pues, es la estabilidad hemodinámica. Realmente si nosotros hacemos una inducción con este medicamento, vamos a ver que el paciente pues no va ni a mejorar su presión ni a bajar su presión, es decir, se va a mantener a como llegó. Entonces, este es bastante cardioestable. La dosis a emplear es de 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo vía intravenoso. Hay que tener cuidado porque el etomidato puede suprimir la función suprarrenal durante un tiempo de 2 a 4 horas después de su administración con un bolo único. Pues bueno, ya empezamos con los momentos de la intubación. Ya que nosotros iniciamos nuestra inducción, vamos a continuar ventilando a nuestro paciente, a darle el tiempo necesario para que estos medicamentos que ya mencionamos actúen a nivel periférico y sobre todo a nivel de laringe, que pues es lo que queremos hacer, ¿no? Que se relajen las cuerdas bucales para poder realizar la intubación. Entonces, aquí ya que estamos ventilando a nuestro paciente, ya contamos los 3 minutos después de nuestra inducción, nuestro paciente está ya bien relajado, entonces vamos a tomar el laringoscopio con la mano, aquí dice izquierda, pero va a ser con la mano no dominante. Si ustedes son zurdos, van a utilizar el laringo con la derecha, si son diestros, pues con la mano izquierda, ¿no? Como le dice aquí. Entonces, con la mano no dominante vamos a tomar el laringo de tal forma que la hoja llegue directamente hacia la vallécula. En este caso, pues la hoja Macintosh, la que habíamos hablado, que es la hoja curva, es la que vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a introducir nuestro laringo? De derecha a izquierda, desplazando la lengua para evitar que la lengua cause obstrucción y que no podamos pasar nuestro tubo endotraqueal. Si no se consigue visualizar la glotis o la laringe, se eleva la hoja o el mango hacia adelante, siguiendo la dirección del eje largo, pero sin movimientos de palanca. Es decir, si no visualizamos bien, vamos a hacer nuestro mango hacia adelante de tal forma que visualicemos un poquito mejor nuestra vía aérea. Entonces, como vemos en la imagen de abajo, así es lo que vamos a estar visualizando. La epiglotis es el cartílago de arriba, la parte anterior de nuestra visualización, y las cuerdas son las que vamos a visualizar por donde va a pasar justamente nuestro tubo endotraqueal. Seguidamente, pues se va a hacer avanzar la hoja hacia adentro de la vallécula. La vallécula es entre la base de la lengua y la epiglotis, para levantar y exponer las cuerdas como vemos en la imagen, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esta imagen, ya visualizamos bien nuestras cuerdas y posterior, estas imágenes están muy bonitas porque así justamente vamos a ver directamente la laringe, cómo va pasando nuestro tubo endotraqueal. El tubo se colocará en el interior de la faringe con la mano derecha o con la mano dominante a partir del lado derecho de la boca y debe pasar sin ofrecer ninguna resistencia a través de las cuerdas, como lo vemos, les comento ahí en la imagen, ¿no? La puntita de nuestro tubo pasa, ahí la visualizamos en la primera imagen, vemos que va directo a las cuerdas y justamente en la parte de abajo vemos cómo pasa nuestro globo del tubo endotraqueal debajo de las cuerdas bucales, ¿no? Lo que nos explica aquí, el tubo se introducirá hasta que el manguito haya traspasado las cuerdas. Si en los intentos repetidos de visualización de las cuerdas o de los cartílagos aritenoides esto no es posible, se introducirá una guía moldeable a lo largo del tubo orotraqueal, lo que hemos comentado, ¿no? Esto nos va a permitir, la guía nos va a permitir mejorar la posición de nuestro tubo y llegar directamente a las cuerdas. Pero al momento de pasar nuestras cuerdas, siempre hay que retirar la guía. No se deja hasta que se quede completamente intubado. Hay que retirarlo antes de
dejar de visualizar las cuerdas. El riesgo de intubación esofágica va a aumentar si no se ve esta imagen, ¿no? Que es el paso del tubo a través de las cuerdas. Entonces, bueno, ya que vimos que pasó nuestro tubo de las cuerdas bucales, llenamos el globo con nuestro neumotaponamiento de 3 a 5 mililitros de aire para evitar que nuestro tubo, se nos mueva. Y pues vamos ahora sí a conectarlo directamente al AMBU o a la máquina de anestesio para ventilar al paciente. Y aquí vamos a verificar que esté adecuadamente bien intubado. El principal signo de una adecuada posición del tubo es haber visto pasar su punta a través de las cuerdas, lo que habíamos visto. Se verifica a través de la auscultación de abdomen, tórax y el uso de capnografía, que la capnografía pues va a ser nuestro signo más fidedigno de que estamos adecuadamente en la tráquea, pero normalmente no la tenemos en urgencias. Entonces vamos a auscultar campos pulmonares y esófago y estómago, ¿no? Vemos si el paciente no se le infla su abdomencito, en caso de que estuviéramos en esófago. Se hablaba de técnicas de ventilación primaria y secundaria. Hoy todas son primarias, pues son igualmente importantes. ¿Cuáles van a ser nuestros signos de intubación esofágica? La auscultación de gorgoteo a nivel epigástrico, la ausencia de ruidos ventilatorios en ambos hemitórax y pues la presencia progresiva de distensión abdominal, además de que pues claro, nuestro paciente si estuviera intubado en esófago bajaría rapidísimamente la saturación de oxígeno. Bueno, ya que revisamos que el paciente pues, esté bien intubado, ya nuestro equipo aquí de ventilación o los que manejan los ventiladores en piso o en urgencias, ya vamos a colocar en nuestro ventilador, lo vamos a conectar al tubo orotraqueal y a la conexión de oxígeno. Se debe disponer de un flujo de oxígeno aproximado de 10 litros por minuto, el cual suple las necesidades ventilatorias de oxígeno y suministra la fracción inspirada de oxígeno al 100% hasta que el paciente se recupera y ya comenzamos a hacer cambios en el modo ventilatorio y en la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Ya vamos bajando la cantidad de oxígeno que le estamos mandando a nuestro paciente. Y pues hay que administrar presionando la bolsa reservorio un volumen corriente aproximado de 6 mililitros por kilogramo con una frecuencia de 10 a 12 por minuto y una duración aproximada de cada presión sobre la bolsa de 1.5 segundos. Esto pues lo podemos colocar directamente en el ventilador. Es lo que le va a estar mandando de volumen a nuestro paciente y la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, estos son los parámetros que vamos a ir modificando de acuerdo del estado hemodinámico de nuestro paciente y sobre todo respiratorio. Aquí pues ya habíamos hablado de en caso de que el paciente estuviera muy fácil, de que viéramos bien bonita nuestra vía aérea, pero vamos a hablar también sobre cuando no podemos visualizar adecuadamente nuestra vía aérea. En caso de que tengamos ya laringoscopio, hagamos la laringoscopía y no hagamos una intubación porque no visualizamos absolutamente nada, vamos a tener un plan B, un segundo plan, que es mantener la oxigenación con una inserción de un dispositivo supraglótico que lo vemos del lado izquierdo, ¿no? El dispositivo supraglótico más utilizado pues es una mascarilla laringea que esta pues nos va a permitir ventilar adecuadamente a nuestro paciente. Y aquí pues si colocamos nuestra mascarilla laringea vamos a detenernos a pensar en nuestras opciones, riesgo-beneficio. Hay que o despertar al paciente o a intentar una intubación traqueal por vía de dispositivo supraglótico. Hay unas mascarillas laringeas que tienen un pequeño agujero entre su conexión al AMBU y como comunicación directa a la tráquea, ¿no? Entonces ahí lo que podemos hacer es colocar un buggy directo a la mascarilla laringea
y después colocar nuestro tubo endotraqueal para realizar la intubación. Y vamos a tener un tercer punto, que es continuar con la mascarilla laringea sin intentar intubar, o sea, mantenerlo dormido con la mascarilla laringea, aunque para nosotros es un riesgo, ya que no está por completo sellada la vía aérea con la mascarilla laringea, y si hay riesgo de regurgitación a nivel pulmonar, nuestra mascarilla laringea no sería la más adecuada. Entonces hay que intentar, por supuesto, la intubación. Y la 4, pues es una traqueostomía de urgencia. En caso de que definitivamente no se pudiera intubar, hablar con el servicio de otorrino para que nos apoye para la colocación de una traqueostomía, ¿no? Podemos ya después, un plan C, ventilar con mascarilla facial. Si es que no tenemos dispositivo supraglótico, no contamos con mascarillas laríngeas, hay que colocar la mascarilla facial, intentar ventilarlo, y en caso de éxito, pues despertar al paciente, ¿no? En caso de no estar o no contar con una adecuada ventilación, hay que realizar una cricotiroidotomía de forma urgente. Bueno, aquí yo pondría, antes de intentar ventilar al paciente, después del dispositivo supraglótico, aquí en sala de urgencias, primero hablarle a un anestesiólogo que esté de guardia, que los pueda apoyar, porque luego contamos con equipos que nos pueden mejorar la visualización de la vía aérea. Entonces, bueno, equipos para vía aérea difícil con los que contamos a veces los anestesiólogos es un videolaringoscopio. Nos va a permitir visualizar adecuadamente nuestras cuerdas bucales sin necesidad de traumatizar tanto con el laringoscopio convencional. Y también tenemos fibroscopios o estiletes luminosos que nos pueden apoyar junto con cámaras para realizar la intubación endotraqueal sin necesidad de manipular tanto la vía aérea y con riesgo a que se vaya a edematizar tanto que pueda ser imposible la intubación y justo el fallecimiento del paciente, ¿no? Entonces siempre hay que prevenirse, hay que saber algoritmos de intubación, máximo 3 intentos de intubación por el mismo médico, y no podemos hacer tantos intentos de intubación porque la vía aérea, recordemos que es una mucosa que se puede llegar a inflamar tanto que va a ser imposible a veces hacer una intubación hasta con tubos más delgados del que nosotros podamos colocar en nuestro paciente, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí mi plática. Espero que les haya gustado, que haya respondido algunas dudas o preguntas sobre cómo es la intubación, cómo se realiza. No los pude acompañar en esta plática personalmente, tuve que grabar esta plática, pero tengo mis redes sociales, aquí se las dejo. Tengo mi Instagram, tengo mi TikTok y tengo, por supuesto, mi Twitter. En Instagram estoy mucho más activa, entonces si tienen alguna duda, no se preocupen. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en comentarios, en mensajes, en Instagram, y por supuesto se los voy a responder con muchísimo gusto. Y pues muchas gracias por la invitación a este congreso. Me siento muy feliz de haber estado acompañándolos en estas 2 ocasiones. Y pues bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario, déjenmelo aquí en mis redes sociales. Gracias, nos vemos para el siguiente video.